Buenos días. Vamos a revisar el tema de anemias. Ya hemos revisado alguna parte con todos los grupos salvo con uno. Entonces vamos a empezar desde un inicio. Por definición, ya casi todos me lo han definido y me lo han comentado que la anemia se define como una disminución en el número de hematíes en la sangre o en los niveles de hemoglobina respecto a los valores normales. Creo que para esto no hay mayor problema. Es muy sencillo hacer la definición de la anemia. Hay que recordar que la anemia es un trastorno hematológico común observado en la práctica médica. Los factores de riesgo incluyen extremos de la edad, sexo femenino, lactancia y embarazo. Y la causa más común de anemia a nivel mundial es la anemia ferropénica. En algunas bibliografías mencionan que este es el 28% del origen de las anemias. Y como toda alteración, tenemos que saber que se debe a una falta en la producción de eritrocitos o a un aumento en la destrucción de eritrocitos. Así es como siempre definimos nuestras enfermedades. Vamos a iniciar hablando un poco de un hematóglóbulo rojo, la formación, que es la hematopoiesis. Un eritrocito se genera en la médula ósea, tiene precursores eritroides y sobrevive unos 120 días en la circulación antes de ser eliminado por el sistema retículo endotelial que se encuentra en lo que es el vaso. Ahora, para que se dé la hematopoiesis, tenemos una célula madre totipotencial, que es la célula madre sanguínea. Aquí en esta parte, déjense con mi apuntador láser por si no lo ven, que va a dar lugar a una célula madre mieloide y una célula madre linfoide. Obviamente, como su nombre lo dice, las células madres linfoides van a dar origen a linfoblastos, a los glóbulos blancos. Y la célula madre mieloide a glóbulos rojos, a plaquetas y a un mieloblasto que va a dar lugar a otro glóbulo blanco. Ahora, la serie eritroide va a empezar a formar el proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, eritroblasto ortocromático, hasta llegar por fin al reticulocito. El reticulocito es una forma inmadura, dura 3 días en la médula ósea y posteriormente sale a la circulación general, dura un día. Llama la atención que el reticulocito, a diferencia del eritrocito, tiene restos mitocondriales, ¿sí? Todavía tiene un esbozo o restos de un núcleo que el eritrocito ya no tiene. Esto nos va a ayudar a diferenciarlo en lo que es el frotis de sangre periférica. No lo olviden porque lo vamos a ver más adelante. Hematopoiesis. La hematopoiesis a lo largo de la vida se da en diferentes órganos, ¿no? Desde que iniciamos la vida, primero se forma en lo que es el saco vitelino, luego en el hígado, en el vaso y posteriormente llega a la médula ósea. Y en la médula ósea todo mundo me comentaría o me va a comentar que el principal lugar donde se llega a formar o se encuentran las médulas óseas es en los huesos largos. Pero aquí podemos ver que la médula ósea, la pelvis aporta el 34%, vértebras 28%, cráneo y mandíbulas 13%, esternón y costillas 10% y fémures, que son nuestros huesos largos, solo el 4%. No se sientan decepcionados, ¿sale? Aquí estamos para que encuentren la verdad. Ok. ¿Dónde se encontramos tejido hematopoietica? Ya hablamos de esto. Ahora, es muy importante hablar de reticulocitos. Quedamos que los reticulocitos son eritrocitos inmaduros que duran un día en la circulación general. Yo pienso, o yo he llegado a la conclusión de que el reticulocito tiene inducción al puesto. Todos los que han llegado a trabajar en algún lugar les han dado un día, una semana de inducción al puesto donde les explican todo lo que tienen que llegar a hacer. Yo así veo al reticulocito, ¿no? Porque cuando sale a la circulación general todavía está inmaduro, todavía está grande, no es un disco bicóncavo, tiene restos de mitocondriales, todavía sigue formando hemoglobina, por lo tanto no puede ejercer sus funciones, pero ya está ahí. Entonces que está circulando, le dicen, ¿sabes qué? Aquí llegas al capilar alveolar, haces difusión de oxígeno,
sueltas CO2, llegas hasta el capilar periférico, sueltas oxígeno, agarras CO2. Cuidado con el vaso porque él te va a matar cuando ya estés viejo, cosas por el estilo, ¿no? Es muy importante que si tenemos reticulocitos, significa que mi médula ósea está funcionando adecuadamente. En el momento que ustedes en una biometría hemática, en un frotis de sangre periférica, no vean reticulocitos, significa que no estamos formando nuevos hematíes. Entonces, la presencia o no de reticulocitos me ayudan a diferenciar mi anemias en anemias regenerativas y anemias arregenerativas. Si estamos en una anemia que no tiene reticulocitos, es una anemia arregenerativa y significa que tenemos una lesión medular. ¿Qué tal si tenemos alguna anemia plástica o algo por el estilo? Entonces fíjense cómo son importantes los reticulocitos. La formación de la hemoglobina responde a la liberación de la eritropoyetina humana. Ahorita les pregunto, ¿dónde se forma la eritropoyetina humana? Y todo el mundo me va a decir, en el riñón. Sí, muchachos, pero ¿dónde? ¿Ustedes creen que yo me voy a dar con esa respuesta? No. Las células que revisten el capilar peritubular. ¿Sale? Entonces, siempre que yo les pregunte dónde se forma la eritropoyetina, me van a decir en las células que revisten el capilar peritubular. Y cuando estén en su internado y pasen visita con algún médico conmigo y les pregunte dónde se forma la eritropoyetina, esto me van a responder, ¿va? Formación de la hemoglobina. La síntesis de la hemoglobina comienza en los proeritroblastos y continúa incluso en el estadio reticulocito de los eritrocitos. Luego, cuando los reticulocitos dejan la médula ósea y pasan al torrente sanguíneo, continúan formando hemoglobina durante otro día hasta que se convierte en un eritrocito maduro. Ahora, la hemoglobina está formada por 4 grupos hemo y 4 cadenas de hemoglobina, ¿sale? ¿No se adelantó? Ya. Ahora sí, un eritrocito es un disco bicóncavo. Podemos ver, ¿sale? La concavidad mide 2.5 micras en su punto más grueso y 1 micra en su punto más delgado. Es viscoelástico. Significa que puede deformarse a la hora de pasar por los capilares para poder atravesarlos y dejar el oxígeno y recibir CO2. ¿Ok? Funciones del eritrocito. Funciones del eritrocito me van a decir que es transportar oxígeno. Obvio, todo el mundo lo sabe. Hasta las otras universidades. Pero tiene una anidasa carbónica y la anidasa carbónica es una enzima que cataliza la reacción reversible de oxígeno y CO2 en ácido carbónico y en bicarbonato y en hidrógeno, ¿no? Es en ambas vías, ida y vuelta. Ahora, esto me va a ayudar a que cuando el eritrocito llegue al capilar periférico, primero haga la absorción del CO2. Al absorber el CO2 lo junto con el agua, formo ácido carbónico, vuelvo ácido el medio interno de mi eritrocito, lo que favorece la desviación de mi disociación de la hemoglobina y libera más fácil el oxígeno a nivel periférico. ¿Sale? Ahora, cuando llega ese eritrocito cargado de CO2 y ácido a mi capilar alveolar, ¿qué voy a hacer? Voy a desdoblar ese ácido carbónico en agua y CO2. Voy a soltar el CO2, me vuelvo alcalino y tengo mayor afinidad por el oxígeno, por lo tanto el eritrocito absorbe más oxígeno. Aparte de esto, el tener la anidasa carbónica y volver ácido y medio alcalino el eritrocito para poder favorecer su liberación o su absorción de oxígeno, también lo hace que esto sea un buffer o un amortiguador, que es la primera línea de defensa ante desequilibrios ácido-base. Ahora, ¿cuál es el principal estímulo para la producción de eritrocitos? La hipoxia, ¿sí? Si yo tengo hipoxia tisular, en donde sea, yo voy a empezar a formar más oxígeno. ¿Por qué? Porque va a llegar las células que realizan el capilar peritubular, van a descubrir o van a darse cuenta que tenemos poco aporte de oxígeno y por lo tanto vamos a empezar a formar más oxígeno. Digo, más eritropoyetina,
para que se vaya la eritropoyetina hasta lo que es la médula ósea y ahí podamos formar más eritrocitos. La glucosa es el único combustible usado por el hematí para poder obtener ATP. Ahora, eritrocateresis. Ya hablamos y ya sabemos todos que el panteón de los eritrocitos es el vaso, ¿no? Ahora, tras la eliminación del hematí, la hemoglobina es fagocitada rápidamente por macrófagos y por medio de hidrolasas van a romper la membrana de lo que es el eritrocito, liberando lo que es la hemoglobina. Ahora lo que tengo que metabolizar es la hemoglobina. ¿Vale? El grupo hemo es catabolizado por un sistema oxidante macrosómico. Voy a obtener de nuevo otras enzimas, otras hidrolasas que me van a romper lo que es la hemoglobina, van a sacar el hierro y van a dejar el anillo de porfiria, o el anillo porfírico, ¿sale? El hierro es transportado por la transferrina, y ya sea que se almacene en ferretina o sea utilizado para formar nuevas, y entonces el anillo de porfiria va a formar lo que son los pigmentos biliares. Y el hierro es incorporado a la ferretina y de ahí es transportado a la médula ósea a través de la transferrina. ¿Ok? Les voy a spoilear un poco el próximo tema. Y en el próximo tema vamos a ahondar más sobre este metabolismo de las bilirrubinas. ¿Sí? Metabolismo del hierro. El hierro es un elemento crucial para la función de todas las células. Aunque la necesidad de cada tejido varía durante el desarrollo, al mismo tiempo el organismo se tiene que defender a sí mismo del hierro libre, que es muy tóxico y es tanto que participa en las reacciones que generan radicales libres. Para esto tenemos la heptacidina, si no recuerdo mal su nombre, que nos ayuda a mantener las cantidades de hierro dentro de los límites, ¿sale? Hay algunas patologías que lo aumentan, más bien estados que lo pueden llegar a aumentar y aumentamos la cantidad de hierro almacenado en esta parte para que no sea libre y no sea tóxico. Aquí tenemos un poquito de lo que es el metabolismo del hierro. La transferrina lo va a transportar a lo que es el hígado, corazón, músculo esquelético y algunos otros tejidos. En el duodeno vamos a perder de 1 a 2 miligramos. La eritropoyesis necesita 300 miligramos. Los eritrocitos tienen 1800 miligramos, pero aquí cuando son destruidos por los macrófagos es cuando se va a liberar. Regulación de la producción de eritrocitos. Ya vimos que la disminución de oxígeno periférico es el estímulo principal para poder formar eritrocitos, se libera eritropoyetina. Pero para una adecuada formación de eritrocitos, yo necesito tener elementos muy básicos como el hierro, vitamina B12 o folatos para poder llegar a formar unos eritrocitos adecuados. Aquí viene el problema cuando no tengo hierro o no tengo vitamina B12 o los folatos necesarios para poder formar eritrocito. Y es cuando voy a tener trastornos o eritrocitos muy grandes o muy pequeños con mucho hierro o con poco hierro. ¿Sale? Ahora, causas de valores más bajos. Una actividad física intensa me va a disminuir los niveles de eritrocitos. ¿Por qué? Un eritrocito tiene una vida media de 120 días, que es aproximadamente la cantidad de veces que puede atravesar el vaso sin deformarse y todos los capilares sistémicos. Si yo tengo actividad física intensa, significa que aumenta mi frecuencia cardíaca. Y si aumenta mi frecuencia cardíaca, aumenta las veces que el eritrocito pasa por todos los capilares y por todo el vaso. ¿Qué significa? Se deteriora más rápido. No es lo mismo un auto que lo utiliza alguien que vive en León y que va y viene diario a la escuela únicamente, o alguien que vive en Irapuato que va y viene únicamente a la escuela. ¿Cuál auto se deteriora más rápido? Pues el que recorre mayor distancia. Así es el eritrocito. Entonces, personas que tienen una actividad física intensa tienen una vida media menor sus eritrocitos, pero no es porque estén enfermos, sino que se desgastan más rápido porque aumenta la frecuencia cardíaca. En el embarazo tenemos una pseudo anemia. ¿Por qué? Porque a la hora de tener el bebé y los cambios fisiológicos del embarazo, vamos a formar más eritrocitos.
Entonces, en vez de tener una hemoglobina de 12, digámoslo así, aumenta la hemoglobina a 14. Pero aumentamos también la cantidad de plasma. Si se fijan, la cantidad de células rojas no es igual que el aumento de la cantidad de plasma. Entonces, por eso estamos diluidos. Aumenta más hemoglobina, ¿no? Está con 12 la señora. Embarazada aumenta a 14, pero aumenta la cantidad de plasma. Entonces, al aumentar tanto la cantidad de plasma, va a bajar la hemoglobina a 11. ¿Y realmente tiene menos eritrocitos esa paciente? No, tiene más, pero está hemodiluida. En la edad avanzada, tanto los valores de hemoglobina como los valores de eritropoyetina empiezan a disminuir en comparación con personas más jóvenes. Causas de valores más altos, obviamente fumar. El fumar aumenta la cantidad de dióxido de carbono, de CO2, y el eritrocito, la hemoglobina es más afina a estos. Por lo tanto, va a llegar menos oxígeno a la periferia, por lo tanto necesito formar más oxígeno, necesito más oxígeno más bien, por lo tanto vamos a formar más eritrocitos. Si es un paciente fumador, tiene niveles mucho más altos de hemoglobina. Una hemoconcentración, esto es inverso a lo que pasaba en las embarazadas. Cuando ustedes sudan, cuando ustedes se deshidratan, cuando ustedes tienen diarrea, tienen vómito, nada más están sudando agua, sal, no están sudando sangre, ¿verdad? Que fuera el examen de final de clínica aplicada. Ok, como nada más están perdiendo plasma, no están perdiendo eritrocitos, se hemoconcentra y parece mayor la cantidad de hemoglobinas, ¿vale? Y obviamente personas que viven a grandes altitudes van a tener valores más altos de hemoglobina porque la presión parcial de oxígeno allí es menor, entonces tengo que tener más hemoglobina para poder captar esa cantidad de oxígeno que es menor. Y otra que no puse aquí, pero es demasiado importante y quiero que se les quede bien grabada, los pacientes con cardiopatías congénitas, sobre todo comunicaciones interauriculares o interventriculares, tienen niveles muy altos de hemoglobina, sobre todo cuando tienen un cortocircuito de derecha a izquierda. Normalmente los cortocircuitos son de mayor presión a menor, ¿no? De izquierda a derecha. Pero llega un momento en que se vuelve más presión, tienen mayor presión las cavidades derechas. Y el cortocircuito se vuelve de derecha a izquierda. Y en ese momento empezamos a mandar sangre desoxigenada a la periferia. Y necesitamos formar una gran cantidad de hemoglobina. ¿Sale? Chequen muy bien esto. Revísenles una patología. Son patologías muy padres, muy interesantes desde el nivel desde el punto de vista fisiológico, no del paciente, sino desde el punto de vista fisiológico y lo que nuestro cuerpo tiene que hacer para compensarlo. Es muy, muy padre. Por favor, traten de checarlo y no se les va a olvidar. Para cuando llegue un paciente así y vean que tiene hemoglobina de 24, son las hemoglobinas más altas que yo he visto. Hemoglobinas de 24, de 22. Y caray, ¿por qué? Ya te pones a explorarlo, es un paciente delgado, bajo de peso, escuchas el corazón, tiene un soplo enorme y dices, ok, ya sé por qué. Tiene un cortocircuito de derecha a izquierda este paciente. Hemograma. Todo lo que vimos para poder llegar a este momento. ¿Qué vamos a valorar? Hemograma, vamos a valorar la hemoglobina, obviamente. Hombres de 12 a 14, digo mujeres de 12 a 14, hombres de 14 a 16. El volumen corpuscular medio es el tamaño del hematín. Y este nos va a ayudar para poder dividir mis anemias en macrocíticas, más de 100 fetolitros, microcíticos menor de 80 y normocíticos de 80 a 100, ¿sale? La hemoglobina corpuscular media mide la masa de hemoglobina dentro de cada hematín. Esto me va a ayudar para diferenciar mis anemias entre hipocrómicas, normocrómicas o hipercrómicas. Y reticulocitos, ya hablamos de los reticulocitos y la importancia de los reticulocitos. El porcentaje de reticulocitos en sangre periférica es del 1 al 2%, ¿sale? Entonces, no se les olvide, esto es importantísimo evaluar en una BH, porque cada que la vemos nos va a gritar, ¡hey, tengo esto! Sospechen esto. Mucha gente cuando ve una hemoglobina nada más dice, ah, tiene hemoglobina de 10, está anémica, pero no se ponen a ver el por qué. Automáticamente recetan hierro, recetan ácido fólico y ya, pero no se ponen a ver realmente cuál es el origen de esta anemia.
Nosotros estamos aquí para ver el origen. Es lo que nos va a diferenciar del resto de los médicos. ¿Sale, muchachos? Ok. Les ha hablado mucho de frotis de sangre periférica o, o los que no tienen esta media clase con ustedes. Esos son frotis de sangre periférica. Fíjense cómo están los eritrocitos, redondos, bonitos, todos rojos, completitos, ¿no? Esto de aquí es una plaqueta. Así que por eso no se preocupen. Estos de aquí son plaquetas, no son reticulocitos. Ahorita vamos a ver cómo son los reticulocitos. Se ven más grandes que los eritrocitos. Entonces, esto es una frotis de sangre periférica normal. Ustedes agarran y lo ven y dicen, wow, es un frotis de sangre normal. ¿Sale? Mis eritrocitos están redondos, no están grandes, entonces están normocíticos, normocrómicos, porque están rojitos, no tienen un halo en medio blanco, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, volumen corpuscular medio. Ya hablamos del volumen corpuscular medio y en base a él vamos a dividir nuestras anemias en macrocíticas, microcíticas o normocíticas. La hemoglobina corpuscular media es el contenido promedio de hemoglobina en cada glóbulo rojo. Cuando la hemoglobina corpuscular media está disminuida, que está microcítica, se ve, ¿cómo se va a ver? El eritrocito se ve de esta manera. Veo mi eritrocito, perdón, si no dibujo también, con un halo blanco en medio, ¿sale? Una dona, digámoslo así, para los que son amantes de las donas, de los Krispy Kreme, yo creo que todos ustedes lo son. Entonces, una hemoglobina corpuscular media baja, microcítica, digo hipocrómica, se ve un eritrocito rojo con un aro blanco en medio. Esto me está hablando de que tengo una deficiencia de hierro, ¿sí? Es un paciente que está anémico por deficiencia de hierro. Yo le pido hierro sérico, le pido transferrina, le pido ferretina y lo veo normal, entonces no es una deficiencia de hierro, automáticamente es una talasemia. ¿Vale? Y las talasemias no son tan difíciles, no son muy común el diagnóstico de talasemias, pero si se fijan, no es difícil el diagnóstico y ustedes lo pueden hacer. ¿Es complicado? No, ustedes ven una anemia microcítica, digo una anemia hipocrómica, con hierro normal, transferrina normal, ferretina normal, ok, entonces es una talasemia. La concentración media de hemoglobina corpuscular es el promedio. Producción de reticulocitos, ya hablamos mucho de producción de reticulocitos. Vamos a ver que aproximadamente al día se forma, tenemos 1% de reticulocitos. Ahora, para evitar trastornos, lo mismo que se forma es lo mismo que se destruye, o lo mismo que se destruye es lo mismo que se forma, como lo quieran ver. Por lo tanto, si yo estoy formando 1% de eritrocitos al día, yo estoy destruyendo 1% de eritrocitos al día. ¿Estamos de acuerdo? ¿A eso qué significa? Ustedes tienen un paciente y le toman una hemoglobina el día de hoy y le toman una hemoglobina nuevamente en 7 días. Y este paciente tiene 7% menos de hemoglobina y no tiene reticulocitos. ¿Qué significa? Es una anemia arregenerativa. Está destruyendo lo que es 1% al día, pero no está formando lo que es, que debe ser 1% al día. Una persona sana, ustedes, yo espero también, me tomo una hemoglobina hoy y me tomo una en 7 días y está exactamente igual, porque lo mismo que destruí es lo mismo que formé. Si yo veo que mi paciente tiene 7% menos de hemoglobina, o se la tomo dentro de 14 días, tiene 14% menos de hemoglobina, y no veo reticulocitos, es una anemia arregenerativa. Entonces el problema es que está en la médula, y podemos tener una aplasia medular, ¿sí? Una anemia aplásica. Entonces, mucho ojo. ¿Ven lo importante que es de cada una de las series? Síntomas. Los síntomas de la anemia, pues no son muy complicados, ¿no? Son síntomas que me van a dar por la disminución del aporte de oxígeno a todo el cuerpo. Ahora, mi paciente puede estar normal si la anemia no es muy grave, si no tengo una gran disminución de la anemia,
puede estar mi paciente normal, pero conforme vaya acentuándose la anemia, síntomas como astenia, adinamia, cansancio, agitación, se van a ir presentando cada vez más frecuentemente, ¿sale? Ahora, aumenta la frecuencia cardíaca para tratar de compensar. Como tengo menos hemoglobina, para poder manejar todo el oxígeno que necesita el cuerpo, aumento mi frecuencia cardíaca. Y por eso puedes encontrar a estos pacientes con frecuencias cardíacas elevadas. Palidez. La palidez es muy objetivo, ¿sale? Ustedes van a llegar, van a ver a su paciente con una gran palidez. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a explorarlo. ¿Dónde vamos a encontrar la palidez? Obviamente en piel y tegumentos, ¿no? Las conjuntivas del ojo aquí. Yo le pido a mi paciente que le voy a revisar, exploro el párpado inferior. Y si yo veo que la mitad distal no es igual que la mitad proximal, igual de rojita, significa que mi paciente tiene anemia y tengo un 97% de probabilidad de tener diagnóstico de anemia. Y esa anemia es menor de 9, ¿sale? Cuando en el borde del párpado inferior la mitad externa no es igual de roja que la mitad interna, estamos ante un paciente con anemia, ¿sale? 97% de probabilidad de tener ese diagnóstico. Y aquí lo tenemos. 97% de probabilidad. La ausencia de, de palidez, tenemos un 99% de especificidad para que mi paciente no tenga anemia. Entonces vámonos a esta otra gráfica. Ausencia de palidez en la palma de la mano me retira del diagnóstico de anemia. El diagnóstico de la anemia está acá a la derecha. ¿Cuál es el signo más específico para diagnosticar anemia? La palidez conjuntival, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Si yo no tengo ausencia de palidez en la mano, no tengo anemia, o es muy poco probable que tenga anemia. Ahora, las palmas de las manos siempre nos echan de cabeza, ¿sí? Hay gente que es muy blanca. ¿Cómo saber si alguien que es de tez muy blanca está pálida? Ok, vamos a ver las palmas de las manos. Las palmas de las manos están rojitas, ok, ese es su color normal. Yo veo que alguien tiene la palma de la mano muy blanca. Ahora voy a hacer una cosa, puede ser que tenga palidez, digo, que tenga anemia. Yo le pido que levante la mano derecha o la mano izquierda y que baje la otra por debajo de la cintura, ¿no? Estando sentado. ¿Y qué voy a ver? Voy a ver una diferencia. La palma que está arriba está pálida y la palma que está abajo está más llena de eritrocitos, por lo tanto está más rojita. Si yo no veo esta diferencia de una palma blanca y una palma muy rojita, significa que se ven exactamente igual las dos blancas, significa que mi paciente tiene menos de 7 de hemoglobina, ¿ok? No se les olvide, menos de 7 de hemoglobina si no hay diferencia, a la diferencia de la palma de las manos. Ahora, signos y síntomas compensatorios, ¿no? Por redistribución del flujo sanguíneo, aumenta el flujo cerebral, va a haber vasodilatación, cefalea, mareos, vértigo y acúfenos. Aumento del flujo en la piel, va a haber vasoconstricción, palidez cutánea, intolerancia al frío, disminución del flujo. Por aumento del gasto cardíaco, va a disminuir la postcarga y aumenta la precarga. Astenia, dolor precordial, ¿sí? Ya cuando nos veamos en vivo y en directo, recuérdenme, jefes de grupo, preguntarles por qué un paciente que está anémico puede llegar a tener un dolor precordial, ¿va? Palidez conjuntival, ya hablamos de eso, significa que tenemos una hemoglobina inferior a 9. Y lo de las palmas de las manos, ¿no? Con una hemoglobina que no supera los 7, 8 de hemoglobina. Ahora, anamnesis en el abordaje de la anemia. Siempre les he dicho y siempre les voy a decir que no hay como interrogar y explorar a su paciente. Duración. Transfusiones, ¿no? Ok. El segundo paciente que está empezando con una anemia, y vemos que es una anemia hemolítica, ¿no? Porque el paciente está, aparte de estar pálido,
está con las bilirrubinas elevadas. Lo vamos a ver en la próxima clase, lo de las bilirrubinas. Y se me ocurre preguntarle, ¿a usted le han puesto sangre? Sí, me han transfundido sangre. ¿Cuándo? Hace un mes. Ojo, pregúntenle, ¿qué tipo de sangre es? Yo soy O negativo. ¿Y qué tipo de sangre le pusieron? O positivo, doctor. ¿Ok? El grupo ABO hay compatibilidad. La incompatibilidad de ABO me mata en el instante o me causa trastornos inmediatamente. Pero una incompatibilidad RH se va formando a lo largo de 1 o 2 meses y luego empieza a lesionar y a destruir los eritrocitos. Entonces, chicos, hace 1 o 2 meses me transfundieron, hoy empecé anémica, un tipo de sangre, un RH diferente al que yo tengo, pues ahí es lo que tengo, una incompatibilidad de RH, por eso están destruyendo y por eso tengo anemia, ¿va? Y antecedentes familiares de anemia. Datos sugestivos de deficiencia de hierro, ¿no? Cambios en el ámbito intestinal, melenas, hematoquexia, diarrea. Otra cosa, pacientes que toman mucho omeprazol, ranitidina, sucralfato, no, sucralfato no, todos los antiácidos, chicos, van a tener una disminución de la absorción de hierro, porque para que sea, para que podamos absorber el hierro tiene que estar ferroso y nosotros lo absorbemos férrico. Se oxida a nivel del estómago con el ácido clorhídrico. Si esta persona se la pasa tomando omeprazol o algún antiácido o inhibidor de la bomba de protones, pues no va a poder tener ácido suficiente en el estómago para poder oxidar el férrico a ferroso y no lo vamos a poder absorber, ¿ok? Intervenciones quirúrgicas. ¿Cuáles otras intervenciones quirúrgicas? Melenas, chicos. Las melenas, hematoquexias, cuando tiene un paciente adulto mayor con anemia, descarten siempre sangre oculta en heces. Pídenle un copro parasitoscópico. Y lo más seguro es que esté perdiendo sangre por ahí. ¿Por qué? Porque estos pacientes están tomando muchísimos medicamentos y causan úlceras, causan sangrados a nivel digestivo y por esto podríamos tener el origen de nuestra anemia. Siempre en un adulto mayor, por favor, busquen o pidan una sangre oculta en heces, ¿va? Intervenciones quirúrgicas, pacientes que tuvieron algún gastrinoma, les cortan parte del estómago, alguna derivación, entonces ya no van a estar oxidando y no van a estar absorbiendo suficiente tanto hierro como folatos. Trastornos pica. Los trastornos pica de la alimentación es una patología que siempre me ha gustado y siempre me ha llamado la atención desde que soy estudiante de medicina, así como ustedes, pero desafortunadamente no me he encontrado ningún trastorno pica. Son personas que se meten a la boca hielo, tierra, porque tienen esta necesidad de tener hierro, ¿sí? Entonces ustedes pacientes le piden una hemoglobina, todo trastorno pica de la alimentación, los adultos nada más se meten, mastican los hielos. Va a llegar la señora y dice, doctor, es que ya no aguanto que mi marido cada que comemos se la pasa masticando hielos y me desespera. Busquen una anemia y seguramente van a encontrar una anemia microcítica hipocrómica. Entonces, ¿qué es deficiencia de hierro? Dicen la señora, señora, es que no le dé comer hielos, déle a morder las llaves para que tome hierro. No es cierto, no le den eso. Pónganle hierro en tabletas y con eso va a ser más que suficiente. ¿Va? Síntomas de piernas inquietas también se relacionan con deficiencia de hierro. Santa la osa. Yo he de tener eso. Datos sugestivos de hemólisis y ictericia. Un paciente que tiene ictericia es porque está aumentando la destrucción de la hemoglobina, ¿no? Tanto que no alcanzo a metabolizar muy bien el anillo porfírico y estoy teniendo mucha biliverdina suelta y bilirrubina no conjugada en la sangre que me está dando ese tono amarillento, ¿va? Hemoglobinuria, colelitiasis. Datos sugestivos de una enfermedad hematológica sistémica como púrpuras o petequias, obviamente en pacientes van a estar sangrado por todos lados, y candidiasis oral. Datos que sugieren trastornos sistémicos asociados a anemia, enfermedades reumatológicas, ¿no? Como síndrome antifosfolípido, enfermedad de colágeno, lupus eritematoso, cosas por decirlo, nefropatías, infecciones, endocrinopatía, tumores, pérdida de peso.
Hallazgos en la exploración. Factores que pueden contribuir a sobreestimar o infraestimar el grado de anemia. Yo tengo un paciente con un edema, pues voy a estar preocupándome más por el edema que por la anemia. O pacientes con datos de falla cardíaca congestiva, hipotensión ortostática, mala turgencia de la piel. Datos que sugieren una deficiencia de hierro por pérdida de sangre, heces positivas para sangre, ¿no? Telangiectasias. Datos que sugieren hemólisis, ictericia, esplenomegalia, ¿no? Tengo un vaso muy grande, por lo tanto voy a tener un vaso que está destruyendo más eritrocitos de los normales. Hipersensibilidad en el hipocondrio derecho y abombamiento frontal. Datos sugestivos de falta de folatos y de B12, una glositis y reducción de la sensibilidad vibratoria y la propiocepción. Datos sugestivos de una enfermedad hematológica sistémica, púrpuras, muget oral, esplenomegalia y linfadenopatías. Ahora, el primer paso en la valoración de la anemia es confirmar que el paciente está anémico mediante la determinación de la concentración de hemoglobina o el hematocrito. Ahora, ya habíamos hablado, la hemoglobina de 12 a 16 en mujeres, de 13 a 17.5 en caballeros, en esta bibliografía es mucho más alta. Hematocrito 36 a 48 en mujeres, 40 a 52 en hombres. Para sacar el hematocrito no se preocupen, nada más multipliquen por 3 la hemoglobina y se los va a dar. Tienen el hematocrito, no tienen la hemoglobina, dividan entre 3 el hematocrito y les va a dar la hemoglobina. Recuento de reticulocitos, ¿no? Que quedamos que era de 1 a 1.5 o de 1 a 2%, dependiendo de dónde lo veamos. Volumen corpuscular medio de 81 a 99, más de 100. Tenemos una anemia macrocítica menos de 81 microcítica. Hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular, estos me van hablando si es hipocrómica, ¿sale? Estas fórmulas, rara vez las van a llegar a usar, se las dejo por si las llegan a necesitar o apúntenlas en su libretita que vamos a utilizar para cuando estemos en el internado, recuérdenlo, una libretita especial donde podemos ver la más importante yo creo que sería el recuento, porque todos los demás me los da, pero un recuento de reticulocitos corregido es porcentaje de reticulocitos por hematocrito entre 42, ¿sale? Ahí están todas las fórmulas, apúntenlas por si algún día les llegan a necesitar. Tips, ¿ok? Creo que esto ya se los comenté. Destrucción diaria de hematis de 1% al día y de una semana es el 7%. Si tenemos una anemia con estas pérdidas, se trataría de una deficiencia medular. ¿Por qué? Porque estoy destruyendo lo que es, pero no estoy formando lo que debe de ser. ¿Ok? Vamos a empezar con evaluación de la anemia, muchachos. Y no sé por qué puse esta diapositiva luego. Vamos a ver eritrocitos. Ese es un frotis de sangre periférica. Y donde vamos a ver los eritrocitos son de tamaño normal. Alguno que otro está hipocrómico como este. Ven cómo tiene el halo blanco en medio. Estas son las plaquetas. Y esos de acá son los linfocitos. Pero fíjense los eritrocitos. Hay unos eritrocitos que parecen que tienen ampula, una espinilla. Y hay otros que parecen que están mordidos como este, ¿ok? Cuando ustedes ven eso en un frotis de sangre periférica, estamos ante un paciente que tiene una deficiencia de glucosa 6-fosfato, ¿ok? No se les olvide, por favor. Poco a poco vamos a ver a lo largo de toda esta presentación varios frotis de sangre periférica que me parecieron interesantes y espero que les sirva. Evaluación basada en el volumen corpuscular medio. Ya lo vimos mucho. Macrocítica, microcítica, o normocítica. Podemos clasificarles en A regenerativas y regenerativas, ¿sale? La médula ósea forma reticulocitos, ¿no? Entonces tengo hemorragias o anemas hemolíticas. Una anemia A regenerativa puede ser una afectación cuantitativa, una eritroblastopenia pura global, sería una aplasia medular,
Afectación cualitativa, síndrome mielodisplásico, disritropoiesis congénitas y invasión medular. ¿Sale? De este lado tenemos parámetros eritrocitarios, ¿no? O macrocítica, o normocítica, o microcítica. Microcítica, ferropénica, talasemias y sideroblásticas. Macrocítica por mielotoxicidad, por deficiencia de ácido fólico, vitamina B12, por hipotiroidismo y síndrome mielodisplásico. Y normocíticas es donde ahí están la mayoría. Hemolítica, trastornos crónicos, pérdidas sanguíneas agudas, alteraciones de célula madre y por invasión medular. Eso es lo que vamos a estudiar ahorita. Microcítica, ya vimos deficiencia de hierro, talasemia sideroblástica, normocítica, macrocítica, ¿va? Ahora, anemias microcíticas, vamos a empezar a hablar de ellas. El volumen corpuscular medio es menor de 80 y va a reflejar un defecto en la síntesis de hemoglobina celular. Y el patrón específico, el ejemplo principal de este tipo de anemias es la deficiencia de hierro. Vamos a tener un hierro bajo, una ferretina alta, ¿sí? Por lo tanto, si el paciente no tiene deficiencia de hierro, entonces tenemos que descartar lo que es cadena de hemoglobina disminuidas, que son anomalías cualitativas en las proteínas de hemoglobina por talasemia, o disminución de la hemo, anomalías en el anillo de porfiria del hemo, que incluidas anemias sideroblásticas congénitas o intoxicación por plomo. Si ustedes tienen una anemia microcítica, hipocrómica, y el hierro está normal, no está bajo, entonces me voy a descartar talasemia. Y si no tengo talasemia, vamos a descartar intoxicaciones por plomo sideroblásticas. ¿Sale? Prototipo de anemia microcítica, pues ya sabemos que es la ferropénica. La etiología es la deficiencia del aporte suficiente de hierro. Puede que, o ya vimos, puede que el paciente lo esté tomando, pero no tiene ácido suficiente para metabolizarlo. O disminuye la absorción. Ok, aclorido, gastritis atrófica, infección por Helicobacter pylori, enfermedad celíaca, antecedentes de gastrectomía o cirugía bariátrica y pérdidas sanguíneas o hemorragias crónicas. Manifestaciones clínicas, cuadro clínico insidioso, disfagia, neuralgias, parestesias, fragilidad, estrías ungueales, queilosis, este, trastornos pica de alimentación, que disminuye la hemoglobina, el volumen corpuscular medio, concentración de hemoglobina corpuscular media, ferretina, hierro sérico, que aumenta la transferrina y la capacidad de fijación al hierro. Anemia ferropénica. Fíjense cómo vamos a tener. Este es un reticulocito. Está más grande, que tenemos nuestras pequeñas plaquetas. Aquí tengo mi eritrocito. Fíjense cómo está el eritrocito. Casi transparente. Esto es una anemia microcítica hipocrómica. Casi no tiene hemoglobina. Miren, acá tengo un eritrocito normal, ¿sí? Pero la mayoría están pálidos, están faltos de hemoglobina. Entonces, chequen, este es el frotis de sangre periférica característico de un paciente con anemia ferropénica, microcítica e hipocrómica. No se les olvide esto, el halo central está transparente, ni siquiera es una dona, es un esbozo de eritrocito, a diferencia de este que está aquí, que sí está normal, ¿sí? Sospecha de la anemia ferropénica, lo vamos a hacer por cuadro clínico, ¿no? El hierro sérico está disminuido, la ferretina sérica, transferrina aumentada. Entonces, ¿qué vamos al diagnóstico etiológico? Sí, vamos a darle hierro. Diagnóstico etiológico no lo tenemos. El origen es incierto. ¿Qué vamos a hacer? Pruebas suplementarias, ¿no? Prueba de sangre ocultenenses, marcadores serológicos, estudio de infección por Helicobacter pylori y gastroscopia o colonoscopia. La respuesta, yo le doy tratamiento y la respuesta no es favorable
Tengo que irme al origen incierto y estar checando todo lo que hemos dicho. Si mejora, vamos a tener que la ferretina va a aumentar más de 50 nanogramos y vamos a hacer un control a las 8 o 12 semanas. Ahora, la ferretina sérica baja es el indicador más fiable de la deficiencia de hierro. Un valor de ferretina sérica inferior a 15 microgramos por litro muestra una alta especificidad del 99% como marcador diagnóstico de deficiencia de hierro. Entonces, la ferretina va a estar baja, el hierro va a estar bajo, la transferrina va a estar alta y la capacidad transportada de hierro va a estar alto. Ese es el patrón típico de un paciente con una anemia ferropénica, microcítica hipocrómica, ¿va? Ahora, indicaciones de tratamiento de hierro. El tratamiento de hierro vía oral. Pero si no lo puedo hacer vía oral, porque tenemos intolerancia al hierro, porque es refractaria al tratamiento del hierro oral, necesidad de recuperación más rápida, por ejemplo, una anemia grave de embarazo, sangrado crónico no susceptible de tratamiento con hierro oral, de forma concurrente con fármacos estimuladores de la eritropoyesis, trastornos digestivos o como sustituto de la transfusión de pacientes sanos que no lo aceptan, entonces vamos a utilizar hierro oral. Anemia de las enfermedades crónicas o anemia de inflamación. Esta es una anemia muy divertida. Bueno, no muy divertida. Una anemia que a mí me parece padre su forma de actuar. La anemia de inflamación se asocia con un aumento en la producción de citocinas proinflamatorias, regulación al alza de la aptacidina y desregulación de la homeostasis del hierro. Los mecanismos patógenos son múltiples e incluyen la deficiencia relativa de eritropoyetina, amortiguación de la respuesta eritropoyética, secuestro de hierro por los macrófagos, eritropoyesis por restricción de hierro y acortamiento de la supervivencia de los eritrocitos. La interleucina 6 y los lipopolisacáridos aumentan la expresión de hepcidina. La hepcidina es una molécula que me ayuda a mantener el equilibrio del hierro entre lo que es normal y lo que es tóxico. Entonces, cuando se está yendo hacia lo tóxico, aumenta la expresión de hepcidina y capta el hierro y lo mantiene de una forma helada en la que no es tóxico para nosotros. Ya después lo libera cuando va a ser necesario. Entonces, estos interleucinas y lipopolisacáridos aumentan esta expresión. La hepcidina no se conocía sino hasta hace 10 años, ¿sale? Factor de necrosis tumoral e interleucina 1b producida por los monocitos en sangre periférica reducen la respuesta eritropoyética, mientras que el interferón gamma secretado por los linfocitos T deriva en la eritropoyesis a leucopoyesis. Entonces yo disminuyo esta interleucina, este interferón, en vez de favorecerme la formación de eritrocitos, me está favoreciendo la formación de leucocitos. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una inflamatoria, tenemos que darle prioridad a células inflamatorias que me van a ayudar a controlar la infección. Entonces, por eso, factor de necrosis tumoral y la interleucina 1b me disminuyen la respuesta eritropoyética. Y el interferón gamma me favorece la desviación de la respuesta, en vez de estar formando eritropoyesis, vamos a tener leucopoyesis. ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo un proceso infeccioso. O pensamos que es infeccioso. Ahora, aquí vamos a tener que, habíamos dicho que la interleucina 1b y el factor de necrosis tumoral me van a disminuir la eritropoyesis. Me van a disminuir la liberación de eritropoyetina. La interleucina 6 me va a favorecer la elevación de la hepcidina, por lo tanto va a captar más hierro y va a haber menos hierro libre para que podamos formar eritrocitos. El interferón gamma, aparte de que me va a causar la desviación de la línea eritropoyética a la leucopoyesis, ¿qué es lo que va a hacer? Va a activar los macrófagos y va a disminuir la vida media de los eritrocitos. Y por lo tanto, esto es la causa de las infecciones
de la anemia en infecciones crónicas, autoinmunidad, cáncer y nefropatía crónica. ¿Esto es lo que querías ver, Gustavo? Ahora, anemias macrocíticas megaloblásticas. Las anemias megaloblásticas se definen como una anemia o pancitopenia derivada de un error en la síntesis de ADN y el desequilibrio en la maduración entre el núcleo y el citoplasma. Y esto es debido a que tenemos una deficiencia tanto de folatos como de vitamina B12. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que para tener una adecuada formación de eritrocitos necesitamos hierro, B12 y folatos? Ok, aquí aparece. Si yo no tengo B12 y folatos, voy a tener un eritrocito que no crece como debe de ser y va a crecer más grande. Ahora, macrocitosis, obviamente, volumen corpuscular medio mayor de 100. Principal causa deficiencia de cianocobalamina y de folato. Drogas como retrovirales, capecitabina, hidroxurea, metotrexato, me van a causar este tipo de anemias. Y cambiar a glóbulos rojos inmaduros o estos a los reticulocitos. Hay que tener mucho en cuenta esto. Los reticulocitos son más grandes. Si yo tengo muchos reticulocitos en sangre, voy a pensar que tengo una macrocitosis. Por eso, ustedes si ven una macrocitosis con un índice de reticulocitos alto, vayan a ver el frotis de sangre periférica. Ah, ok, los eritrocitos están bien, pero hay muchos reticulocitos. Entonces yo perdí mucha sangre, la estoy recuperando y por eso parece una anemia macrocítica. ¿Va? Absorción y efectos de la cobalamina. Ok. La vitamina B12 y los folatos van a llegar, van a ser absorbidos a la hora de llegar al estómago, se van a juntar con el ácido y van a formar lo que es un complejo de cobalamina ácido clorhídrico. Posteriormente, cuando llegamos al hígado, va a haber un factor intrínseco que se une a la cianocobalamina y posteriormente este factor intrínseco va a ayudar a que se reabsorba a nivel intestinal, ¿sí? En la célula de híleo. Entonces así es como vamos a absorber lo que es el- los folatos. Ahora, la deficiencia de cobalamina en la dieta depende de la población. El estrés tropical, el sobrecrecimiento bacteriano o las enfermedades inflamatorias intestinales se complican por una deficiencia de folato clínica. ¿Ok? Vamos a ver. Este es un reticulocito y vamos a ver cómo el eritrocito está muy grande, está casi del tamaño del reticulocito. Entonces hay que checar esto, es una anemia macrocítica. Si se fijan, los niveles medios de hemoglobina están un poquito disminuidos porque tenemos un halo blanco en medio en casi todos, ¿no? Salvo en estos dos eritrocitos. Si se fijan bien, este eritrocito de aquí llama mucho la atención porque como que todavía tiene restos, está dejando de ser un reticulocito para terminar de formar un eritrocito maduro. Causas. Deficiencia de vitamina B12, de folato, deficiencia de cobre, síndrome mielodisplásico, anemia aplásica, anemia de Diamond-Blancq y medicamentos que interfieren en la síntesis de ADN como el metotrexate y los antivirales. Cambios en la membrana. En algunos casos, las afecciones que aumentan la membrana de los glóbulos rojos y otros trastornos subyacentes como el hipotiroidismo pueden causar una anemia megaloblástica. Reticulocitos son más grandes que los glóbulos rojos maduros y un alto nivel de reticulocitos aumentaría el volumen corpuscular medio. Les los había comentado. Esto sería con aumento del ancho de distribución de glóbulos rojos y a menudo puede sospechar a partir del examen de frotis de sangre periférica. Ustedes tienen una anemia macrocítica, un índice de reticulocitos muy elevado, voy a ver mi frotis de sangre periférica. Y a lo mejor tengo mis eritrocitos normales, pero yo tengo muchos reticulocitos y los que me están marcando como mayores, ¿sale? Cuidado. Ok. Los reticulocitos pueden aumentar en anemias hemolíticas,
recuperación del sangrado, reposición de hierro u otro nutriente y recuperación de supresión de la médula ósea como beber alcohol en exceso. Y aquí tenemos nuestro reticulocito y nuestro eritrocito. Si fijan, nuestro eritrocito está grande, estos están grandes, la mayoría están casi del tamaño del reticulocito, con un anillo hipocrómico, un halo hipocrómico en el centro. Todos los individuos, el nivel sérico de vitamina B12 debe medirse en todos los pacientes con macrocitosis no evaluada. Todas las personas con problemas nutricionales o que se hayan sometido a una cirugía gástrica también deben medirse el folato sérico. En pacientes sin problemas nutricionales gástricos conocidos que tengan un volumen corpuscular medio mayor de 110 y un nivel normal de vitamina B12, se debe medir ácido metilmalónico y el folato sérico. ¿Va? Anemia con volumen corpuscular mayor de 100. Cobalamina baja, hemocisteína elevada, vamos a ver, un sobrecrecimiento bacteriano. Prueba de Schilling, que es una dosis oral de vitamina B12 marcada con cobalto o una dosis IM de vitamina B12 no marcada que rellena los depósitos de vitamina B12. Individuo sano, la absorción de la vitamina B12 pasa al torrente circulatorio, eliminación renal mayor del 5%. Si la eliminación renal es menor del 5%, tenemos que dar una dosis oral de vitamina B12 marcada, ¿sale? Para eso, para poder hacer nuestro abordaje. Realmente no lo hacemos, nunca me ha tocado hacerlo, pero se los dejo para que lo chequen si quieren. Ahora, individuos con vitamina B12 y folatos normales, entonces, checar la tiroides. ¿Qué tal si mi paciente está hipotiroideo? Debemos de doblar el consumo de alcohol. Un paciente con alcoholismo crónico me puede dar un volumen corpuscular medio elevado, pero jamás mayor de 105, ¿sale? Entonces, yo tengo un volumen corpuscular medio elevado, pero menor de 105 y los niveles de B12 y folatos anormales es por alcoholismo. Se debe controlar el nivel de cobre en suero, especialmente si hay neutropenia o neuropatía, o si el antecedente revela ingestión de zinc u otros factores de riesgo. Y por último, anemias normocíticas. Un volumen corpuscular normal es el hallazgo más común en hombres anémicos y mujeres posmenopáusicas. Las anemias normocíticas pueden ser más difíciles de evaluar que las anemias macrocíticas o microcíticas. Las cosas son más numerosas y pueden ser multifactoriales. Una afección subyacente no puede ser aparente y otros hallazgos pueden ser inespecíficos. Causas múltiples. Anemia por enfermedad crónica o anemia por inflamación. Ya vimos en el apartado anterior cómo funcionaban ese tipo de anemias. Enfermedad renal crónica. Un paciente con enfermedad renal crónica obviamente va a tener anemia porque no forman la suficiente eritropoyetina. Anemia por insuficiencia cardíaca, incluido el síndrome cardiorrenal. Endocrina. Anemia con deficiencia endocrina que incluye hipotiroidismo, deficiencia de andrógenos o insuficiencia suprarrenal. Cáncer. Y trastornos clonales de la célula madre hematopoyéticas, como anemia debido a un trastorno clonal de eritropoyesis, síndrome mielodisplásico, anemia plásica o citopenias clonales. Ok, talasemia. Vamos a tener células hipocrómicas, células microcíticas fragmentadas de glóbulos rojos con formas extrañas y solo un glóbulo rojo nucleado, ¿sale? Así es como vamos a ver lo que son las anemias. Esferocitosis. Alguien alguna vez me comentó que, el eritrocito era una esfera. No, no es una esfera, es un disco bicóncavo y aquí tenemos una esferocitosis muy, muy redondos. Entonces, estos se destruyen muy, muy rápido a nivel del vaso. Estomacitosis caracterizada por una zona en forma de boca o palidez central. ¿Vale? Si fijan, no es el halo completo como si tenemos una boca con una palidez central, ¿sale?
vamos a tener un frotis normal. Tengo mis eritrocitos, tengo mi reticulocito, tengo mis plaquetas, ¿sale? Ok, y eso es todo, chicos, con respecto al tema de las anemias, porque este ya es otro inicio de presentación que quería hacer, pero a la mera hora no me gustó. Nos vemos, chicos. El próximo tema es síndrome ictérico. Bye bye.